Toca ese ratito que tenemos aquí en Vaya Noche para hablar, bueno, pues de salud, de nutrición, de buenos hábitos, y para ello siempre nos visita Salena Sainz de Naturae Nutrición. Salena, buenas noches. Muy buenas noches a todos. De buenos hábitos, más que de salud, más que de dietas y de tal, no. Sí, de hecho hoy traigo en general algo más curioso de lo habitual, que no se ciñe tanto a lo que es la nutrición pura y dura, y es que he querido ligar un poquito el tema del estrés, que ha habido personas que pues me han parado por la calle, que les interesa el tema, que cómo podemos hacer para, pues entre comillas, reconducir esos momentos de ansiedad a través de la alimentación, y un poco unido a este calorcito que hoy nos acompaña, que es por encima de lo normal, agradecido, pero que va a hacer muchísima mella en la hidratación. Y esto hemos hablado muchas veces de que la hidratación es fundamental no solamente para que el funcionamiento del organismo sea correcto, sino para incluso no comer de más. Tú alguna vez ya has contado aquí que a veces podemos confundir la sensación de sed y pensamos que tenemos hambre, y en realidad lo que nos pasa es que tenemos sed. Exactamente. Entonces, para todos aquellos que nos estén viendo por primera vez y escuchando, bueno, ¿cómo es esto de que voy a confundir la sed con el hambre? Bueno, pues esto es cierto. De hecho, siempre ponemos el ejemplo de que si vamos a la playa y pasamos toda la tarde tumbados, generalmente sales con una sensación de hambre horroroso, y en realidad lo que hay es una deshidratación. Por ello, ligando un poco ambos aspectos, y también un tema que interesa bastante, que es cómo se enlentece el metabolismo a partir de los 40-50, en aquellas personas que estamos ya madurando. A partir de los 40-50 es el abismo infernal. Absolutamente. Todo va peor. El cambio es muy llamativo. A partir de los 40 años, sobre todo, se nota incluso más en las mujeres que en los hombres. Esto es cierto, ya sabemos que nuestra genética y metabolismo, un poco orientado al tema hormonal, al acúmulo de grasa y demás, pues es menos agradecido. Entonces, quería traer una infusión que un poquito nos ayudase a todo lo que estamos hablando. Por un lado, a la hidratación. Por otro, a manejar un poquito el estrés, a mejorar el descanso, que tenga una actividad pues termogénica, ¿sabes? Que aumente ese metabolismo que se va enlenteciendo, y bueno, y que además pues sea gustosa. Que esté buena, que esté rica. Sí, no sé si tú sabrías decirme qué infusión es, y no vale hacer trampas. No lo sé porque te pregunté antes, ¿pero de qué me vas a hablar? Pero no conocía. Vale, estamos hablando de la infusión de hibisco, ¿vale? También se conoce como flor de Jamaica, y se trata de un principio activo que no es tan conocido como el clásico té verde o el clásico té rojo, y lo he traído precisamente porque ha habido estudios en los que se recomienda utilizar esta infusión a partir, bueno, de los 50. Esto sería un poco, entre comillas, vamos a decirlo así, como un titular en prensa, ¿no? Pero sí que es una infusión que nos puede servir para trabajar todos estos puntos que estamos hablando. Ayuda a frenar los radicales libres. Y no sé si recuerdas que esto tiene que ver mucho con el envejecimiento. Pero una infusión puede hacer tantas cosas, quiero decir, acelerar un poco nuestro metabolismo o luchar contra la lentitud que pilla el metabolismo con la edad. Hidratarnos, sí, evidentemente, pero controlar los radicales libres, ayudarnos con la ansiedad, todo en un solo elemento. Bueno, son plantas. Ten en cuenta que al final, si te das cuenta, a lo largo de la evolución, antes de que apareciese la síntesis química, bueno, esto lo recuerdo yo de mi primera carrera, de cuando hice de farmacia, que tuve que estudiar botánica, los principios activos naturales se extraían de las plantas. Entonces, vamos a pensar, por ejemplo, en un veneno de una seta, vamos a pensar hasta qué punto, me puedes preguntar, tiene efecto lo que es el efecto natural de un producto. Pues mucho. Lo que pasa que en casos que usamos en la actualidad, muchas de las principios activos o de las plantas no están concentrados. Cuando coges una bolsita, entre comillas, de supermercado, pues la pureza de esa planta pues no es tan elevada. Pero fíjate que hemos comentado un día que hay ciertos estudios nuevos que el azafrán estaba demostrando efectos sobre la depresión y la ansiedad.
El azafrán. Fíjate lo que echamos a la paella. Bueno, y te voy a decir que actualmente ya hay encapsulados que mezclan ciertas plantas en las que se incluye el azafrán con vistas a la regulación de la ansiedad y la depresión. Por ejemplo, una infusión de hibisco, que es lo que tú hoy nos propones, ¿eso es de libre consumo? Quiero decir, ¿puedo tomar todas las tardes una infusión? Sí, perfectamente. De hecho, lo que vamos a intentar orientar es a utilizar esta infusión, por ejemplo, haciendo una merienda-cena prontito, luego dar un ligero paseo, ya que las horas de luz pues, se alargan bastante, y después tomar esta infusión para acostarnos. Podemos utilizar una infusión de hibisco o incluso hoy en día encontramos ciertas combinaciones de plantas que incluye la pasiflora, la melisa y algunos concentrados de fármacos naturales que incluyen hormonas como la melatonina, que de esta sí que hemos hablado también en alguna ocasión, que lo que hace es aumentar entre comillas, un ciclo positivo del sueño y del descanso. Cuando yo comencé a trabajar un poquito, entre comillas, entre boticas, se utilizaba muchísimo para el jet lag. Era uno de los principales usos. Gente que se iba de viaje a Estados Unidos y te ponían esta hormona un poco como para regular el ciclo. Actualmente ya hacen mezclas con este tipo de otras plantas que te comento y nos sirven para regular el ciclo del sueño, el estrés, porque hay un factor importante y es que si tú no descansas bien, no duermes bien, ¿sabrías decirme a qué patología puede evocarte esto? ¿A la depresión? Probablemente. Y no voy por ahí, voy por algo físico. algo físico. No, si no duermes bien no lo sé. A la obesidad. Se acaban desregulando las hormonas, se acaba desbarajustando todo lo que es el organismo y las rutas metabólicas, se crea una resistencia a la insulina y se produce una alteración incluso a veces de tiroides. O sea, ¿es verdad lo de que hace falta dormir 7 horas para estar bien? Vale, yo no me he aventurado tanto a esto porque tengo que reconocer que yo soy de hacer un trabajo muy personalizado y hay personas que duermen 6:30 y que funcionan bien. Que pueden ser 6:30 muy descansadas, de un sueño profundo en el que entran en un descanso absoluto, y luego encuentras pacientes que igual pasan más horas en la cama. De esto ocurre mucho con mujeres mayores, en las que dicen, no, si me acuesto pronto, pero es que no duermo bien, me despierto, me vuelvo a dormir, a veces estoy 2 horas despierta, a veces no son las horas que duermes o cuántas pernoctas en la cama, sino cuántas descansas. Tú aquí has dicho alguna vez, en relación con otras cosas que nos has contado, lo de levantarte y tener la sensación que has descansado, o más bien lo contrario, ¿no? A veces levantarte y saber que no has descansado. Habrás dormido, pero no has descansado. Exactamente. A veces nuestro cerebro, esto ocurre mucho también cuando tenemos lo que se denomina, o al menos yo denomino la carga mental, ¿no? Cuando tienes una preocupación que te ronda y propiamente te has podido meter en la cama y haber tenido la sensación de dormir, pero no haber descansado. Esto influye muchísimo y puede ser corregido si en el día a día hacemos unas medidas higiénico-dietéticas con vistas al sueño y al descanso. Ahí es donde quería yo, y por eso he traído este tipo de infusión, hacer un poquito, lanzar un mensaje de cómo podemos hacerlo. Otra de las intervenciones que podemos realizar, además de lo de hacer una merienda-cena un poquito más pronto, es qué tipo de alimentos incorporamos en ese. Vale, ¿qué hay que cenar? Porque, mira, esto, yo no sé, vamos, yo creo que cada uno tenemos nuestra teoría. No cenes proteínas, por la noche hay que cenar ligero. Las proteínas es lo mejor para cenar. No cenes lechuga, que hincha. La fruta por la noche, fatal. Lácteos, no, pues los lácteos están demonizados, dan mocos, todo el mundo somos alérgicos al lácteo, etcétera. Entonces, ¿qué hay que cenar? Bueno, lo primero, vuelvo a hacer hincapié en personalizar. Ya. No hay 2 estómagos iguales, no hay 2 personas con las mismas emociones, ni con el mismo gasto calórico, ni con el mismo tipo de digestión. Entonces, el tema de la lechuga, de la naranja por la noche, ¿que es más difícil de digerir? Es cierto. Hombre, no se digiere lo mismo una crema de verduras que sea de calabaza y patata, que está cocinado y que la digestión es mucho más suave. Claro, que un cordero lechal. O que verdura cruda, por ejemplo, pues porque la digestibilidad es menor, porque tu estómago tiene que hacer pues más trabajo. Esto es también lo mismo que comer una legumbre en entero o hacer una legumbre en crema,
¿no? Entonces, dentro de unos básicos que más o menos son generales para todos, a mí me gusta que incorporemos, uno, que la cena sea saciante, pero de digestión más suave que lo que podemos introducir en una comida. Tú lo de que sea saciante, esto lo dices claramente para que no cene yo a las 9 de la noche y a la 1 de la mañana me levante a comerme lo que sea que raspe por el armario. Es que entonces hemos roto el ciclo del sueño. Entonces a muchas personas les pasa... Y ya nos comemos lo que haya, ya no distinguimos, porque ahí tenemos ya tanto hambre que y nos da generalmente hay un piquito de necesidad dulce cuando justo te acabas de despertar. Y esto le ocurre a muchísimas personas en la siesta. Aquellas personas que tienen la costumbre de echar siesta... Yo doy gracias al Señor de no podérmela echar a diario. Si no, a que te pediría piquito dulce. Claro, si algún sábado o domingo cae la casualidad que la puedo echar, cuando me despierto digo, un poquito de chocolatito, poquito. Bueno, pues esto es habitual, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Que si encima te despiertas a la 1 de la mañana hambrienta porque te has cenado pues medio tomate y una hoja de lechuga, no vamos a triunfar en absoluto con ese sistema. Con lo cual vamos a intentar incorporar. A mí me gusta usar verduras que a ser posible pasen por plancha o vapor para que la digestibilidad sea más fácil y dejar las ensaladas más crudas para el mediodía. Para el mediodía, que vas a estar más en movimiento, que la digestión puede ser un poquito más pesada. Y luego incorporar, siempre también vamos a jugar un poco con lo de las tonalidades. Podemos jugar con, hoy en día, por ejemplo, la ensalada de tomate se digiere un poquito mejor, aunque hay personas que les da acidez. Podríamos coger un tomate y dejarlo madurar un poquito más. O no hacer una ensalada única, sino combinar unas rodajitas de tomate natural con, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de calabacín plancha, con un pimiento asado. Entonces, esa combinación va a ser muy potente en licopeno, en antioxidantes, y es bastante saciante. Si añadimos algo de patata, esto va a aumentar todavía más la saciedad. ¿Cómo me gusta que seas amiga de la patata? Sí, yo creo que la patata da muchas alegrías y a cambio pide muy poco. Absolutamente. Y creo que es muy fácil de combinar y que además siempre se puede tener preparada en la nevera, con lo cual nos puede dar juego. Es barata. Además nos puede dar juego a incorporar más o menos cantidad según también la necesidad que tengamos. En un día caluroso que probablemente te pida una cena quizás un poco más suave, y en un día pues más frío, en el que quizás has entrenado más de la cuenta y te puede pedir una cena más copiosa. Pues eso siempre podemos jugar un poquito con la patata. Sin dejar de lado el boniato, que es un producto que en España se empieza a incorporar más en la actualidad, pero que tiene ese toque dulzón que a ti te podría servir. ¿Vale? Me podría servir. Es primo de la patata, me podría servir. Eso es, sí, y podemos hacer una crema que va a quedar con un toque más dulzón, y esto puede servir para aquellas personas que por la noche siempre necesiten un poquito más de dulce. Entonces, una vez que hemos elegido este tipo de verduras que no tienen altos índices glucémicos, que se digieren genial y que nos aportan un montón de antioxidantes, yo lo acompañaría, después de que hemos cogido además otro carbohidrato también saciante, de una buena proteína. Yo una tajadita de pescado. Bueno, para mí el pescado por la noche va a tener una digestión, sobre todo si son blancos, más fácil que un pescado azul, quizás más graso, que lo incorporaría más a la mañana, que una carne roja, que estamos en el mismo concepto. Pero volvemos a lo mismo, hay personas que si cenan solo un pescado blanco se quedan con sensación de hambre. Entonces podemos ir jugando con diferentes proteínas según los días de la semana, ir jugando con ellas. Daríamos ese ligero paseo y a la vuelta podríamos consumir una ración de lácteo y nuestra famosa infusión. Oye, la infusión de hibisco, el hibisco es fácil de encontrar en una herboristería normal. En flor seca se suele hacer la infusión, pero también tened en cuenta que las encontramos, como bien he dicho, ya mezcladas con otras plantas en infusiones que se suelen llamar pues duerme bien, relax o en otro concepto. O sea, ya van similar. En estas infusiones que vienen con el símbolo de dormir. En algunos sí, y en otras no. También encontraremos algunas que son activadoras del metabolismo, por ejemplo, que yo nunca recomiendo. Por ejemplo, el hibisco, los estudios demuestran también que pueden tener efecto positivo en la hipertensión. Entonces, nos puede resultar bastante interesante sustituir aquellas que tengan mucha teína y cafeína por la de hibisco, que ayuda a regular esta hipertensión. Oye, me ha parecido muy interesante eso que dices de
Bueno, de hecho nos propones la infusión de hibisco como una ayuda para dormir mejor. Me parece muy interesante eso que dices de, bueno, es que no dormir bien te puede llevar a un problema de obesidad. Obesidad, sí. De hecho, la apnea del sueño, al final va todo muy ligado al síndrome plurimetabólico, que es el que encontramos con hipertensión, colesterol y azúcar, ¿vale? Que va muy ligado a la obesidad, falta de descanso. La propia obesidad también en muchos casos porque o no respiran bien, hay apnea del sueño y puede, entre comillas, se convierte en una pescadilla que se muerde la cola, sí. Una cosa con la otra. Y todo esto, no me has metido el ingrediente de la ansiedad, pero si no descansas bien, desde luego no va a ayudar a este modo de vida que tenemos que nos pide tanta atención durante el día. Sí, precisamente la forma en la que estamos viviendo actualmente es la que está desarrollando las nuevas patologías. Mucha gente se pregunta, antiguamente las patologías relacionadas con los trastornos de la conducta alimentaria eran mucho menos frecuentes. No quiere decir que no existiesen, había alguna, pero no con la frecuencia que hay ahora, y ahora tenemos diagnosticadas algunas que son más predominantes, como el trastorno del atracón, que antiguamente al comienzo de los tiempos se estudiaba más pues algún caso de bulimia o de anorexia, pero el trastorno del atracón yo creo que lo tenemos incluso en cierto modo en según qué pacientes normalizado. Sí, ¿no? seguramente. Me hago una dieta restrictiva entre semana y luego el sábado estoy muy triste y de repente, bueno, la famosa Bridget Jones, ¿no? Que se abría los... Medio litro de helado ahí porque me ha dejado el novio. Eso es para calmar las emociones. Entonces, un poco estos conceptos en los que se relaciona la ansiedad y el estrés con la forma de comer, y también que antiguamente no había producto ultraprocesado, con lo cual hacían un bizcocho pues las abuelas una vez a la semana, esto se repartía entre toda la familia, tú no tenías a mano tanta cantidad de comida ultraprocesada como para poderte dar un atracón en ese momento, ni tampoco se manejaba en las familias más medias pues una economía como para gastarte, como actualmente a veces yo he tenido adolescentes que atracan literalmente la máquina del instituto, algo a lo que yo no estoy nada a favor, ¿no? Que haya máquinas de snacks, para nada, máquinas expendedoras en el instituto creo que tendría que estar totalmente prohibida, porque es un momento en el que estás desarrollando, a veces no puedes tener un hábito correcto y no da pie en muchos casos a hacer una correcta elección, y es un lugar en el que no va a haber una vigilancia por parte de nadie, y si hay un chico o una chica adolescente que está con un trastorno de la conducta alimentaria, en muchos de los casos la máquina expendedora del instituto es foco, origen y herramienta mediante. Y además que no se vende nada bueno en ella. Bueno, yo tenía una paciente que me hacía la reflexión de que, bueno, ella cogía todos los días de la máquina, pero se cogía 2 paquetes de algo que era muy sano, ¿vale? Era una marca de palitos de pan con pipas. Bueno, sí, tienen un porcentaje del casi el 40% de grasa. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, de hecho... No me digas eso, que yo los como a veces. Vale, pues entonces habrá que hacer una selección. Bueno, quiero decir, ya me lo has dicho, pues nada. Habrá que hacer una selección mejor. Entonces, una cosa es que el producto aparentemente tenga el paquete verde, porque lo tiene. Y dices, bueno, es pan. Está muy bien marketizado, ¿vale? Entonces, tú ves el paquete y dentro de todo lo que ves en la máquina, pasando por los conguitos y compañía, pues lógicamente los palitos de pan parece lo más aceptable, pero sigue siendo un ultraprocesado y para nada sería lo más adecuado. De hecho, si comparamos las calorías de esos palitos con el típico mítico sándwich, probablemente el sándwich incluso igual ganaría en composición, a no ser que venga con alguna salsa rara, una mantequilla untada. Y lo que has dicho tú muchas veces, ¿no? No solo son las calorías, sino la calidad de las calorías. El tipo de producto. Incluso si encuentras un vegetal de atún, pero aunque sea más calórico, si no lleva ninguna salsa ultraprocesada, sería muchísimo mejor que los palitos de pan. Salena, que como siempre, un placer que nos hayas acompañado esta noche, este ratito. Gracias por haber sacado hueco en la agenda. Por supuesto, y además vamos a despedirnos hoy haciendo una buena infusión. Ah, sí, eso desde luego. Gracias, Salena. Salena Sainz, de Naturae Nutrición, que hoy nos acompañaba, que teníamos además ganas de recibirla por aquí. Venga, pausa y seguimos.